Bueno chicos, bienvenidos a la clase número 6 de este curso básico, de básico avanzado de análisis técnico. El día de hoy vamos a hablar acerca de el volumen que no es un indicador, ¿sí? Porque la mayoría de las personas creen, consideran y lo tienen como un indicador, ¿no? Pero el día de hoy nosotros vamos a aprender y vamos a entender por qué el volumen no es un indicador. Vamos a aprender qué es el volumen, qué nos puede indicar a nosotros el volumen y vamos a aprovechar de, digamos, hacer una especie de backtesting en base a lo que hemos venido viendo, en base a este curso, ¿no? De análisis técnico, hablando de soportes y resistencias, cómo trazar un soporte, una resistencia, líneas de tendencias, tendencias primaria, secundaria y menor, y cómo pudiéramos nosotros utilizar o cómo pudiéramos nosotros interpretar el volumen en esos contextos, ¿sí? Vamos a comenzar como siempre. Como siempre les he dicho, nosotros tenemos que tener siempre la definición o la teoría de lo que nosotros vamos a desarrollar o lo que nosotros vamos a practicar. Sí, no tengo nada en contra del empirismo, pero sé que hay muchas personas que son rentables dentro del empirismo que tienen, ¿no? Son personas empíricas dentro del mundo del trading y está bien, es válido porque a la final digamos que lo que se busca es la rentabilidad, ¿no? Pero qué bonito es poder alcanzar esa rentabilidad fuera del empirismo, ¿no? Teniendo el conocimiento del porqué de cada cosa dentro del mercado. Entonces, como a mí me gusta y siempre les he dicho, vamos a comenzar con lo que son las definiciones del volumen, ¿sí? Y al final vamos a ir viendo entonces, ¿sí? El volumen es el quinto dato, ¿sí? En teoría, a mí me habría encantado haber dado el volumen junto con la clase pasada, que era vela japonesa, porque en realidad van juntos, ¿no? Pero el volumen es mucho, mucho más extenso, es un poco más profundo y, y nosotros necesitamos, digamos, un espacio completamente diferente para abrir la comprensión para esto del volumen, ¿no? En esta capacitación que nosotros estamos viendo, a diferencia de otras capacitaciones, yo voy a explicarles el volumen, estimo que en unas 2 o 3 clases, porque vamos a ver volumen hoy como, digamos, parte teórica y un poco práctica. Sin embargo, donde quiero implementarlo más es al momento de que vayan viendo lo que es el chartismo, ¿sí? Cuando vean chartismo para que puedan ya finalizar esta capacitación, digamos, un poco más preparados, ¿no? Un poco más capacitados en cuanto a lo que es el volumen, ¿sí? Vamos a ver que nosotros vamos a definir o se define el volumen como el quinto dato. Ustedes recuerdan que la clase pasada nosotros hablamos de velas japonesas y nosotros sabemos que la vela tiene 4 partes que son la apertura, tiene un máximo, un mínimo y tiene un cierre, ¿sí? Sin embargo, dentro de esos 4 datos o esos 4 valores o esas 4 partes, nosotros no podemos dejar de lado el volumen, porque cada vela tiene un volumen que la representa, ¿sí? Y ese volumen nos va a dar a nosotros mucha, mucha información. Ojo que el volumen es netamente comparativo, ¿sí? El volumen es algo que nosotros siempre vamos a estar comparando con muchísimos otros instrumentos, como por ejemplo con la vela. Nosotros constantemente vamos a estar comparando el volumen actual con el volumen de la vela pasada o quizás con el volumen del rango que nosotros estamos analizando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de volumen, ¿sí? O cuando hablamos de lectura de acción del precio, mayormente, lo que nos dice la definición, los traders se enfocan solo en leer la vela, ¿sí? Porque creen que la acción del precio es solo lectura de velas. Pero la vela tiene 5 partes, 5 datos, que dentro de ellos está el volumen, ¿no? Que nos puede proporcionar a nosotros muchísima, muchísima información y nos puede ayudar a nosotros a, digamos, ir un paso más adelante, ¿no? Entonces, este como quinto dato, nosotros vamos a comenzar a utilizarlo de aquí en adelante, ¿sí? Entendiendo cuál es su función y qué es lo que nos puede mostrar a nosotros para nosotros poder tomar en base a eso una decisión, ¿sí? El volumen es el quinto dato, por lo tanto es un valor que no podemos pasar por alto, ya que este nos va a dar la intención verdadera que existe detrás de la información de cada vela, ¿sí? En algunos casos nosotros nos vamos a conseguir con velas que pueden tener un cuerpo bastante grande
o una vela muy extendida, pero resulta que el volumen es insignificante, ¿no? Entonces aquí tiene un paso más adelante el trader que analiza o que utiliza el volumen para hacer su análisis, ¿no? Porque eso te puede dar una información completamente diferente a la que puede tener aquel trader que no utiliza o que no evalúa el volumen, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a entender que el volumen hace referencia a lo que nosotros conocemos como interés, ¿sí? Cuando nosotros hablamos dentro de los mercados financieros de volumen, nosotros estamos hablando de que es un dato que nos demuestra a nosotros cuánto interés tiene la masa, ¿sí? Cuánto interés tienen los compradores, cuánto interés tienen los vendedores, cuánto interés hay dentro del mercado por negociar ese activo, ¿sí? Entonces nosotros cuando estamos haciendo un análisis de volumen, nosotros sencillamente estamos viendo cuánto interés hay por ese activo, ¿sí? Es lo único que nosotros analizamos de una forma ya más intrínseca, ¿sí? Continuamos. Nosotros antes de proseguir tenemos que entender, ¿sí? Y esta imagen tan alusiva que nos demuestra cuáles son los participantes dentro del mercado, porque nosotros no podemos ir a operar o no podemos entrar a un mercado financiero sin conocer quiénes son los que hacen vida dentro de ese ecosistema. Nosotros vamos a entender que hay una especie de cadena alimenticia, ¿no? Y nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque hay un máximo depredador que, digamos, vulgarmente se le conoce como ballena, ¿no? Que es lo que dicen, bueno, mira, hay una ballena que está moviendo el mercado y eso hace referencia en sí a una institución, a un banco, no sé, a un personaje, ¿sí? Con una capacidad increíble para poder mover el mercado. Y a eso hace referencia la ballena, ¿sí? El resto, todo lo que se encuentra por debajo de esa ballena, simplemente lo que hace es seguir o tratar de seguir la dirección que está tomando o por la que está llevando el mercado de esa ballena, ¿no? Entonces ya ustedes se van a dar cuenta de que pues nosotros, en base al conocimiento es esta escala, ¿no? No es en base, en teoría, no es en base al dinero, porque si tú tomas a una persona que tiene la capacidad de leer y de entender los movimientos del mercado o puede darle el seguimiento, en este caso, a esas instituciones que están haciendo los movimientos, tú puedes muy bien ir a favor de esa tendencia. Sí, digamos que no vas a hacer comida de esas instituciones, ¿no? No vas a ser la presa fácil. Entonces, esto es mucho de nosotros siempre tener inconscientemente o de tener en nuestra mente esa noción y saber que detrás de la gráfica hay alguien, ¿sí? Hay una institución, hay un organismo, hay un fondo de inversión, hay alguien que está moviendo el mercado y que el mercado no se mueve de forma aleatoria, el mercado se mueve siempre, siempre por un porqué, ¿sí? Siempre hay un porqué que hace que el mercado se mueva hacia arriba o hacia abajo. Entonces nosotros entendiendo esto, ya nos damos cuenta que cuando nos vamos a leer el volumen o cuando nosotros vamos a buscar el quinto dato, ya nosotros nos damos cuenta de que esto lo que nos demuestra a nosotros o lo que nos enseña es la posible dirección o intención que está teniendo en este caso aquel organismo, aquella institución o aquella empresa que está moviendo el precio, ¿sí? Porque si tú te imaginas que eres una ballena, eres lo suficientemente grande y estás dentro de un ecosistema donde viven otros organismos, en este caso hacen vida a otros tipos de seres, es difícil que tú te puedas mover sin que nadie se dé cuenta. Entonces el volumen es lo que nos permite a nosotros poder identificar esos movimientos que el mercado está haciendo, quién los está haciendo, por qué los está haciendo o cuál es la intención de ese movimiento, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que nosotros a través del volumen sencillamente estamos siguiendo a aquel organismo, aquella institución que está moviendo el precio. Y nosotros tenemos siempre que tratar de ir a favor de ese movimiento. Nosotros si la ballena quiere subir, nosotros no podemos pretender, siendo un camarón, tratar de bajar, ¿sí? Tratar de ir en una dirección contraria o pensar que el mercado se va a mover en la dirección que yo quiero sencillamente porque yo así lo decidí, ¿sí?
Eso tenemos nosotros que tenerlo muy, muy, muy claro. Ahora, nosotros vamos a llegar a un punto importante porque ya ustedes, bueno, dirán, ok, Chino, está bien. Ya entiendo lo que es el volumen. El volumen es un dato más de la vela que me indica a mí la cantidad de interés que tiene ese activo en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo se interpreta el volumen? Ujú. Nosotros tenemos aquí tres pequeños pasos que yo les estoy colocando para que ustedes puedan entender o para que a ustedes se les haga muchísimo más fácil. El hecho de que lo primero que nosotros tenemos que hacer es entender cuál es la idea básica, ¿no? La idea básica ya yo se las acabo de decir. El volumen lo que nos muestra a nosotros es la intención, ¿sí? Es el interés de aquel organismo, de aquella institución, de aquella empresa, de aquella persona, de aquel fondo de inversiones, llámalo como lo quieras llamar, de aquella ballena que está moviendo el mercado, ¿sí? Nosotros sabemos que el volumen es una huella, es una pista que nos va a ir dejando para nosotros tratar de tomar una posición a favor de ese movimiento, porque a ellos no les interesa que nosotros vayamos a favor, les interesa que vayamos en contra para hacer alimentos, ¿no? Para hacer su liquidez. Conocer los agentes del mercado, en este caso ya saben quiénes son los agentes, sabemos que nosotros no hacemos vida solo en el mercado, que el mercado no es algo aleatorio que está ahí estático siempre esperando que yo venga a a abrir una operación para que el mercado se pueda mover, ¿sí? Y por último, sumamente importante, los soportes y las resistencias son todo. ¿Por qué los soportes y las resistencias son todo? Porque yo les mencioné a ustedes en un principio de que el volumen nosotros lo vamos a usar de forma comparativa. Nosotros vamos a estar constantemente comparando el volumen, vamos a estar constantemente comparándolo con muchos otros indicadores, con muchos otros valores, para nosotros poder tomar una decisión, ¿sí? Y esta comparación de volumen, nosotros la vamos a hacer en la gran mayoría de los casos, en el 100%, mejor dicho, tiene que hacerse o debería de hacerse en zonas de soportes o en zonas de resistencia. ¿Por qué? Porque resulta que estas son las zonas o son los umbrales donde el precio tiende o a cambiar de dirección o a romperlos. Y nosotros a través del volumen vamos a poder entender y conocer cuál es la intención del mercado en ese punto específico. Si la intención es romper la resistencia o por el contrario es retroceder, ¿sí? El precio va a rechazar la resistencia o es romper el soporte o es rechazar el soporte. Eso nosotros lo vamos a poder identificar y tener un indicio utilizando analizando el volumen, ¿sí? Otro dato importante, otro factor que quiero que les quede bastante claro es el hecho de que el volumen o el color del volumen no nos interesa a nosotros, no es relevante el color del volumen, ¿sí? Las personas creen que el volumen de color, en este caso el verde o el rojo, te representa eh, un volumen alcista o un volumen bajista, ¿sí? Resulta que no es así. Aquí hay un ejemplo de un volumen, en este caso verde y rojo, donde la gran mayoría interpreta que el volumen verde simplemente hubieron compras y el rojo hubieron ventas, ¿sí? Resulta que no es así. En este caso el volumen cambia solamente de una forma, eh, digamos, más ordenada y que sea más cómodo visual para que se pueda entender de que este volumen pertenece a una vela de ese color, ¿sí? El volumen va a cerrar del color que cierre la vela a la que le está indicando cuánto fue el volumen que tuvo, ¿sí? Entonces el color es completamente innecesario, ¿sí? Yo les recomiendo, lo ideal es que ustedes traten en lo posible de comenzar con un volumen con un único color, ¿sí? Un solo color. Y el color que ustedes quieran, puede ser negro, puede ser verde, puede ser azul, puede ser el color que a ti te guste o el color con el que tú visualmente te sientas más cómodo al momento de ir a hacer el análisis, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el color es algo irrelevante, sin embargo, vienen preconfigurados ya en la mayoría de los analizadores gráficos con verde y rojo porque son los colores que representan la oferta y la demanda, ¿sí? Volumen es igual a interés, esto se los acabo de mencionar. El volumen mide el nivel de actividad en un mercado, entendiendo mercado como la participación sobre el activo en concreto del que hablamos, sea el que sea. Nosotros podemos estar hablando del mercado de divisas, podemos estar hablando del mercado de metales, podemos estar hablando del mercado de criptos, ¿sí? Y cada mercado va a tener un volumen diferente, cada mercado va a tener un volumen completamente diferente al otro, ¿sí?
Obviamente nosotros si comparamos el volumen de las criptos con el volumen de, no sé, de una divisa, ¿sí? Estamos hablando de que es completamente diferente el volumen y la volatilidad también influye muchísimo ahí. No vamos a conseguirnos algo, digamos, completamente parecido, ¿no? El volumen, vuelvo y les repito, representa mucho el tipo de mercado que tú estás analizando. Ustedes saben que el mercado de las cripto es completamente volátil, es un mercado sumamente manipulado, donde nosotros nos vamos a conseguir con una lectura de volumen un tanto eh, eh, volátil, ¿no? Muy, muy volátil. ¿Sí? A diferencia de otro tipo de mercado que podemos tener un volumen un poco más tranquilo, como el volumen de las acciones, ¿sí? Vamos a continuar. Nosotros vamos a tener, hay varios puntos que yo les traigo hoy para que ustedes puedan identificar, como por ejemplo, cómo influye en este caso la institución, el organismo, la ballena, como lo quieras llamar, cómo influye, ¿sí? En el volumen. Y hay varios pasos que me gustaría que ustedes si quieren anotarlos, tomen apuntes, si no, igual esto va a quedar grabado y al final nosotros les vamos a obsequiar a ustedes el ebook para que puedan darle el seguimiento o les pueda quedar, digamos, de repaso. ¿Sí? El número uno es la acumulación. Ojo que esto es muy parecido a lo que ya algunos conocerán que es Wyckoff. No es Wyckoff, es muy parecido, ¿sí? Porque nosotros dentro del mercado siempre vamos a tener este tipo de esquemas. El mercado se mueve por este tipo de esquemas. Entonces, no lo confundan. Ya cuando ustedes llegan a Wyckoff, ahí ustedes se dan cuenta de lo bonito que es y la forma como Wyckoff lleva esto a su máximo esplendor. ¿Sí? Vamos a comenzar con el número uno, que es la acumulación. Todo está tipo historia, tipo cuento, para que se puedan imaginar el relato en su mente y puedan darse cuenta, porque realmente esta es la forma en cómo se debería de leer el volumen, como si fuese un cuento, una historia, lo que ustedes están leyendo. Ustedes cuando van a ver el volumen van a tratar o tratan en lo posible de identificar o van con la intención de ver qué es lo que está haciendo la persona que está detrás, el organismo, la ballena, la institución, ¿sí? Como tú lo quieras llamar. La número uno viene siendo la acumulación, es donde nosotros nos vamos a conseguir con compras sigilosas. Consiste en compras pequeñas que casi no te dejan huellas en el volumen, nadie se da cuenta. Y esto ocurre a lo largo de mucho tiempo. Si ustedes se dan cuenta, nosotros cuando estamos hablando de oferta y demanda o cuando nosotros estamos analizando un activo, nos damos cuenta de que el mercado siempre hay un punto en el que te hace una especie de rango, acumulación o donde está estático. Resulta que ese momento donde el mercado está estático no necesariamente quiere decir que no está pasando nada en el mercado, ¿sí? Estas son zonas donde el dinero inteligente, la institución o el organismo, vamos a llamarle ballena, simplemente está acumulando, está comprando y comprando y comprando y comprando y comprando y está acumulando y acumulando y acumulando más y más el activo, en este caso, que es el que se está analizando, ¿sí? En el precio se observa como un rango lateral muy amplio y el volumen apenas se ve en niveles altos. Si hacemos zoom, bajamos a un marco temporal inferior con mayor resolución, muchas veces sí podemos ver huellas de menor calibre, ¿sí? El precio se encuentra lateralizando sobre una zona de soporte, ¿sí? Está mucho tiempo y el volumen baja y baja y baja, ¿sí? Después de estos momentos o de estas zonas de pausa, de calma, siempre, siempre vienen los momentos de volatilidad. Grábense eso. Siempre que tú te consigas con que el mercado está en calma, está pausado, no está haciendo nada, la gente dice, no pasa nada, no está ocurriendo nada, el mercado está lento, mientras la mayoría piensa que no está ocurriendo nada, hay alguien que está acumulando, hay alguien que está acumulando y después de ese momento de paz y de calma viene la volatilidad, es donde ya deja de acumular lo suficiente y comienza el movimiento distributivo, que es, que es el número dos y lo conocemos como distribución. Son ventas sigilosas de acciones, se trata de vender una gran cantidad de acciones sin hundir el precio, cosa que se logra colocando las acciones lentamente durante tanto tiempo como sea preciso. Si ustedes se dan cuenta, en la acumulación se iba comprando poco a poco sin, digamos, mover mucho el volumen, no demostrar que había que se estaban comprando muchas, muchas cantidades de este activo, ¿no? Y cuando se está haciendo la distribución o cuando se está en la fase de distribución, ocurre tal cual lo mismo.
nosotros nos conseguimos con que el que está manipulando el precio, porque es una manipulación, pero ya desde el punto de vista muy profesional, comienza a vender muy despacio, comienza a hacer la distribución, como se dice, ¿no? Distribución porque ya esta persona, imaginen que en un punto muy bajo, esa persona lo que estuvo haciendo fue acumular silenciosamente todo lo que pudo, todo lo más que pudo, hasta llevar el precio a un punto específico donde él comienza a distribuir, a darle a hacer un traspaso, ¿sí? Vendiendo de forma sigilosa, distribuyendo entre el resto de personas que hacen vida dentro de este mercado, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia lo que es, para que vayan entendiendo una zona de acumulación y una zona de distribución, ¿sí? Entonces, son ventas sigilosas que van a ir ocurriendo hasta que llegue el punto en el que, bueno, ocurre el movimiento distributivo completo donde el precio termina de desfasarse hacia la dirección donde ya pues esta persona, este organismo, esta institución sacó ganancias, ¿sí? Es lo mismo que nosotros vimos en la acumulación, pero es completamente opuesto. Aquí tú te vas a conseguir con un precio que está lateralizando en una parte, en este caso en una resistencia, te consigues con un volumen calmado y sobre todo bajo resistencias relevantes. Te consigues con esto bajo resistencias importantes, resistencias de diarias, resistencias de H4, resistencias que tienen un peso, ¿sí? Entonces, continuamos con el paso número 3. Aquí es donde nosotros tenemos lo que se conoce como un sprint, ¿sí? Es un movimiento de avance agresivo, comprando o vendiendo. Es muy visible e induce a todos a lanzarse tras él. El movimiento se observa en forma de grandes velas arrolladoras o incluso gaps. En el volumen se observa un gran pico, que es lo que se conoce como volumen climático. El sprint se realiza para instalar el miedo a perdérselo en la mente de los minoristas. Normalmente son rupturas limpias de un nivel, soporte o resistencia. Cuando ves una ruptura de este estilo acompañada de un gran volumen, sabes que es porque la ballena ha puesto el fajo de billetes encima de la mesa. ¿Sí? Y si te das cuenta, el sprint, esto ocurre después de que esta persona, de que este organismo, esta empresa, esta institución, pasó por un proceso de acumulación, un proceso de distribución, ¿sí? Distribución es el proceso que se da donde el precio lateraliza mientras la ballena vende despacio sin revolucionar el volumen, ¿sí? Vamos a pasar al número 4, que es la finta, ¿sí? Todo esto es en lectura de volumen. Igual que el sprint, pero con un final amargo, es un avance agresivo en el que el tiburón, una vez observa que su estela se ha llenado de pececillos, se da la vuelta de golpe y se los zampa a todos, se los come a todos. En el precio se muestra como una gran vela o un gap. Muchas veces esta vela tiene una larga sombra, ¿sí? Eh, pero otras no, ¿sí? En algunos casos no nos vamos a conseguir con eso. En el volumen se observa un picotazo, ¿sí? Que también sigue siendo lo que se conoce como un volumen climático, ¿sí? El volumen y el soporte delante de la finta. Aquí tienes el movimiento que te dice o te indica o te incita a que tú vendas, pero ya tú te estás dando cuenta de que en este punto la ballena o la institución lo que está haciendo es sencillamente mostrarte un volumen climático o incitarte a que tú vendas, ¿sí? Y en este contexto, en este escenario, aquí es donde todos están vendiendo porque tienen miedo por el tamaño de la vela, pero resulta que lo que él está haciendo aquí es comprando todo lo que el resto de personas está vendiendo para después hacer el movimiento y comienza nuevamente el ciclo, ¿sí? Esta es una forma en la que nosotros podemos leer e interpretar el volumen, ¿sí? Son cuatro puntos, cuatro pasos, ¿sí? Sencillos. Igual esto no es algo que ustedes van a aprender de la noche a la mañana, esto es algo que ustedes necesitan aplicarle mucho gráfico, tienen que estar constantemente analizando, viendo y sobre todo comparando, ¿sí? Vamos a continuar con lo que viene siendo el ciclo explicado, ¿no? De cómo funcionan estos procesos o cómo funciona esto, para que ustedes más o menos vayan entendiendo cómo va funcionando o cómo es el ciclo del mercado en base a lo que nosotros ya venimos viendo. Nosotros nos vamos a conseguir con la fase 1, que es la fase de acumulación. Los inversores, los prudentes, seleccionan solo las acciones más seguras
y mejor valoradas que cotizan con grandes descuentos en niveles de precios deprimidos. Es decir, estas son zonas donde nadie quiere comprar, ¿sí? Nadie quiere ir a comprar Bitcoin porque dicen, no, Bitcoin no vale nada, Bitcoin ahorita está en, no sé, $28,000, Bitcoin estuvo en 69,000, lo que ha hecho es puro caer, yo no tengo necesidad de ir a gastar mi dinero porque mira, cuánta gente no compró criptomonedas y perdió su dinero, que El Salvador, siendo un país, compró y mira cómo están en pérdidas, que mira, conozco mucha gente que perdió su casa, que bla, 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 ¿sí? Entonces son zonas donde la mayoría o la masa no quiere comprar porque dicen que sencillamente no hay interés. ¿Y qué es lo que esas personas que no quieren comprar están viendo? No ven una moda o no ven una tendencia. Porque cuando la gente ve una tendencia, quiere sumarse en ella. Cuando todos tienen el iPhone 14 Pro Max y todo el mundo lo carga, la masa quiere seguir esa tendencia y dice, ay, yo me quiero comprar el iPhone 14 Pro Max porque todo el mundo lo tiene, ¿sí? Porque todo el mundo lo está comprando. Y si todos lo hacen, yo también lo hago. Eso es algo psicológico que tiene el ser humano y ustedes se van a dar cuenta de que los mercados se mueven por mucha, mucha psicología. Entonces, nosotros nos conseguimos con que en este contexto de acumulación nadie quiere comprar porque resulta que nadie está viendo que los precios suban, nadie ve que el resto de personas esté comprando, pero estos son los precios en donde el dinero inteligente, donde las empresas, los inversionistas o las personas que, digamos, tienen el conocimiento, ojo, no necesariamente tienes que tener el dinero, el conocimiento, empiezan a comprar. Es la fase de acumulación. Si tú te imaginas acá, o te doy el ejemplo nuevamente de cuando Bitcoin en esta zona valía, no sé, menos de 50 céntimos de dólar, nadie quería comprar Bitcoin acá. Nadie quería. De hecho, te regalaban Bitcoin solamente por rellenar un captcha. Habían páginas donde tú abrías la página y te decía, completa este captcha para continuar. Y solo por completarlo te regalaban como que eran 4 o 5 Bitcoins, ¿no? Solo por rellenarlo, porque nadie lo quería, porque no valía nada. Pero hubieron unos cuantos que sí quisieron comprar en esta zona porque dijeron, bueno, creo que va a ser el futuro y voy a comprar lo más que pueda. Y está este señor, el famoso, este chico, el que anda en yates por ahí, que lo único que tenía creo que fue para invertir fue $1, compró $1 en Bitcoin y ahorita es multimillonario. Entonces, no es necesario que tú tengas una masa de dinero para tú poder ser inteligente, para tú poder aprovecharte de esto, ¿no? Porque cuando tú entiendes el ciclo de mercado, tú sabes que esta es tu zona de compra, esta es tu zona de venta, vuelves a comprar, vuelves a vender y esto se convierte en un interés compuesto que a la larga, con la disciplina, tú vas a poder alcanzar un nivel lo suficientemente grande o lo suficientemente estable, ¿no? De ahí pasamos a la fase número 2, aumento del volumen, ¿sí? La participación de los grandes inversores causa un aumento en el volumen. Los precios suben y la imagen de la economía mejora. Inversores peor informados entran al mercado convencidos de que el mercado solo puede subir. Bitcoin pasa del valer nada a empezar a costar $1,000 y la gente se desespera y dice, oye, si yo fuera comprado Bitcoin cuando valía céntimos, si yo fuera comprado $10, ahorita que vale $1,000 fuera millonario y tendría dinero hasta para todas las generaciones de mis hijos y de mis nietos, ¿no? Ahí es donde la gente empieza a decir, no, yo tengo que comprar porque hay un precedente. Yo tengo que comprar porque las demás personas están comprando. Yo tengo que comprar porque sencillamente crea un sentimiento de escasez. Inconscientemente la gente dice, tengo que comprar antes de que se acabe, tengo que comprar antes de que los precios empiecen a caer, tengo que comprar porque lo que va a hacer es seguir subiendo y mientras más días pasan, yo dejo de ganar, estoy dejando de ganar, ¿no? Como dice Jaime por ahí. Entonces, dense cuenta de que la psicología juega un papel completamente importante en este escenario, ¿no? De ahí pasamos a la fase número 3, que es el movimiento explosivo, ¿sí? Es la fase donde los precios suben y todo el mundo quiere comprar, todo el mundo habla de los mercados financieros, todo el mundo quiere meterse a comprar Bitcoin, todo el mundo se está dando cuenta de que hay gente que se está volviendo millonaria, todo el mundo quiere meterse en las criptomonedas, ahora todos son crypto lovers, todos son Bitcoin lovers, todo el mundo quiere meterse en la tendencia, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, el ciclo comenzó aquí abajo cuando nadie quería la tendencia. Nadie quería el activo. Aquí, cuando comenzó todo, nadie quería. Pero el inteligente
fue el que logró comprar acá, acumuló lo suficiente y créame que en este punto, si le dio la gana de vender, si aquí compraste $100 en Bitcoin cuando valía menos de 50 céntimos de dólares, cuando llegó a los 69.000, si los vendiste todo, tienes para vivir por el resto de tu vida sin hacer absolutamente nada, tus hijos, tus nietos, todos, ¿sí? Entonces tú te das cuenta de que es un proceso digamos, donde tienes que utilizar un poco la inteligencia, ¿no? Tienes que entender un poco cómo funcionan los ciclos del mercado y no dejarte llevar mucho por los sentimientos, ¿sí? Acá nosotros a simple vista es difícil poder interpretar lo que ocurre, pero cuando nosotros usamos la lectura de precio, del volumen, nosotros nos podemos dar cuenta de qué es lo que está ocurriendo o de qué es lo que está pasando con un poco de anticipación, ¿sí? De ahí pasamos a la fase número 4, que es la que yo les acabo de mencionar, que es la fase distributiva, donde los precios comienzan a caer. Aquí es donde se empieza a distribuir, porque el que compró aquí abajo, sí, te lo pongo de esta forma, el que compró aquí el 80%, sí, aquí se compró un 80% de todo lo que estaba disponible para comprar, aquí se compró un 10% y aquí se compró el otro 10%. Aquí tienes comprado un 100% del activo, sea el que sea, o de un, digamos, 80% de todo lo que esté en el mercado, como tú lo quieras llamar, ¿no? Lo que quiero que me entiendas la idea es de que cuando el precio llega acá, ya no hay más que comprar porque el que está aquí lo compró todo, lo tiene todo y ahora él lo empieza a vender aquí, pero no lo vende todo a una sola persona, creando escasez, lo vende a muchas, 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 muchas personas. Cientos de miles de personas que tienen cientos de miles de ganas de comprar porque tienen cientos de ganas de volverse millonarios porque no entienden el ciclo del mercado y sencillamente el dinero lo que hace es traspasarse, ¿sí? El activo se traspasa de aquí, de una o dos instituciones o personas a cientos de miles de personas acá, ocasionando lo que se conoce como una fase distributiva. Los profesionales comienzan a vender mientras que el público sigue comprando a precios irrazonablemente altos. Aquí te consigues tú con casos de personas que compraron en los $69.000 Bitcoin porque el precio iba a seguir subiendo porque el tope eran los $100.000. ¿Sí? El precio iba a reventar los 100.000. Y lamentablemente desde ahí, desde los 69.000, el precio cayó y siguieron cayendo y siguió cayendo y siguió cayendo. Y bueno, ahí es donde viene la siguiente fase, que es la fase del pánico. Los precios caen más rápido de lo que subieron en el mercado alcista. El público ve urgencia por liquidar, lo que crea un sentimiento de pánico. ¿Por qué se crea este sentimiento de pánico? Porque resulta que tú compraste aquí a los 69.000 pensando que iba a llegar a los 100 y ves que los precios están cayendo y tú dices, bueno, sigue cayendo. Compraste a 69.000, pero ya el precio va por 60. Tú dices, ¿qué hago? ¿Lo guardo, lo mantengo por si vuelve a subir? ¿O me espero? Y pum, va para los 55.000. Tú dices, uff, ¿qué hago? Y la desesperación dices, no, voy a vender. Vendes. Y así como él, hay cientos de miles de personas. Eso crea pánico en el mercado. Y la gente lo que hace, o se consigue lo que es un efecto bola de nieve o el efecto dominó, donde todo el mundo empieza a hacer lo mismo. Y es la fase del mercado más caótica, ¿no? Más desesperada. Y esta es la fase donde tú te consigues aquí que la fama que consiguió el mercado acá la pierde toda aquí, ¿sí? Porque aquí había interés por comprar el activo porque la gente se estaba volviendo millonaria, pero en este pequeño tramo, la gente o las personas que no entienden el proceso que ocurrió aquí comienzan a entrar en pánico y dicen esto no sirve, esto es una estafa, esto es una burbuja, esto yo no sé qué, aquí perdieron la casa, perdieron el carro, perdieron la familia, perdieron los órganos, perdieron todo por aquí. Entonces tú te das cuenta de que todo resulta ser un ciclo, ¿sí? Todo es un ciclo del mercado. De ahí llega la fase 6, que es la falta de interés de compradores. Después de asumir las pérdidas, los inversores no están interesados en comprar ni las compañías más fuertes a precios extremadamente infravalorados. Todas las noticias son negativas y el pesimismo prevalece, ¿sí? Ya cuando tú te consigues con que Bitcoin llegó a los $69.000 y de ahora está en los $28.000, $27.000, $26.000, tú dices, ya no vale la pena. Ya pasó la moda, ya no sirve, ya no me interesa comprar Bitcoin, ya no me interesa comprar criptomonedas, ya la tendencia se acabó, ya la moda pasó, hay mucha gente en quiebra, mucha gente perdió, mucha gente, bueno, X cantidad de cosas que pasaron, ¿no? Entonces,
comienza nuevamente el ciclo, el precio llega a zonas deprimidas donde te vas a conseguir con otra institución que va a comenzar a acumular, 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 acumular y va a crear escasez. Se va a empezar a escasear. ¿Y qué pasa cuando algo se escasea? Los precios comienzan a subir y la demanda comienza a subir y vuelve la moda, porque la gente dice, hay gente queriendo comprar Bitcoin, hay gente que está comprando Bitcoin, Bitcoin lo que hace es subir, subir y subir, el precio está subiendo y sigue subiendo y llega más gente a querer comprar y siguen subiendo y cuando tú abres los ojos ya el precio pasó los 69.000, está por allá en los 100.000 y hay gente queriendo comprar todavía, pero el que acumuló todo en los 28.000 fue a vender todo allá a los 100.000 y empieza nuevamente el ciclo y otra vez viene la fama y otra vez viene todo de que no sirve, de que es una burbuja, de que lo manipularon, de que, bueno, todo lo que ustedes en algún momento han escuchado por ahí, ¿sí? Entonces, nosotros a través de la lectura del volumen vamos a poder identificar en contextos así, en mercados así, en temporalidades altas, porque por eso está aquí down, ¿no? Porque me habla de la tendencia, nosotros vamos a poder comenzar a identificar picos de volumen que nos van a indicar o nos van a dar a nosotros la noción de qué es lo que el mercado quiere hacer o hacia dónde el mercado se está tratando de dirigir, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo las manos fuertes? ¿Están comprando? ¿Están vendiendo? ¿Qué están haciendo? ¿Sí? Por último, acá les tengo lo que son las fases del mercado, ¿sí? Muy bonito es lo que yo les acabo de explicar, pero ya de una forma un poco más sencilla, ¿sí? Está dividido en fases. Está la fase sigilosa, la fase de concienciación, la fase maniática y la fase de retirada, ¿sí? En la primera fase, que es la sigilosa, que es la de acumulación, es donde está el dinero inteligente. Es donde están aquellas personas con el conocimiento, con la capacitación, que duraron quizás 2, 3 años capacitándose, han estado estudiando, analizando el mercado, han sabido dónde comprar, ¿sí? Y ellos empiezan a acumular y ahí pasamos a la fase número 2, que es la fase de concienciación, ¿sí? Aquí es donde vienen las inversiones de las instituciones y tú empiezas a escuchar por ahí, bueno, el banco tal compró, el país tal adoptó, y te consigues empiezas a escuchar noticias, ¿no? Y empiezas a escucharlo un poquito más, porque antes no se escuchaba, ¿no? Te consigues con que, bueno, ahora puedes comprar carros con criptomonedas, ¿no? Y es la fase donde la gente se empieza a concientizar, la gente empieza a entender, empieza a conocer el activo y dicen, ah, mira, qué bien las criptomonedas, vienen a revolucionar el mundo, puedo transferir dinero a cualquier parte del planeta con una comisión extremadamente baja, casi que nula, tengo más seguridad al momento de manejar mis finanzas y te consigues con que la gente empieza a educarse con respecto a este tipo de mercado y al educarse con esa educación y con esa concienciación viene la demanda. Y ahí entra la fase maniática, que es la fase donde tú te vas a conseguir con codicia, te vas a conseguir con que todos los medios están hablando de ese mercado, te consigues con que todo el mundo está emocionado, están entusiasmados, todo el mundo te quiere vender un curso, todo el mundo te quiere vender una capacitación, todo el mundo te quiere meter en un sistema piramidal, todo el mundo quiere que tú conozcas las criptomonedas porque te vas a hacer millonario y con la inversión mínima de $100, $200, tú puedes pertenecer a mi equipo y ahí tú puedes hacer, bueno, todo lo que ustedes han escuchado, ¿no? Es la fase donde todo el mundo empieza a escuchar y a conocer de esto y entran los delirios de codicia, ¿sí? Que es la fase maniática. Aquí es donde todo el mundo habla del mismo mercado. Todo el mundo habla. Hay momentos en los que tú escuchas, por ejemplo, hay que comprar oro. Compren oro porque el oro está barato y se va a disparar. El oro va a subir. Compren oro. Y tú escuchas por ahí que la gente dice, ah, compren oro, compren oro, compren oro, va a subir. Y estás en una fase maniática, ¿sí? Hay momentos en los que tú no escuchas nada del oro, en lo absoluto escuchas al oro. Hay momentos en los que tú escuchas, hay que comprar plata, hay que comprar, hay que invertir en petróleo, hay que invertir en café, hay que invertir porque va a subir. Cada mercado tiene una fase maniática, ¿sí? Todos los mercados tienen esta fase porque es un ciclo que tienen todos los mercados financieros, porque resulta que esto es nada más y nada menos que la psicología
del ser humano de una forma inconsciente plasmada en los gráficos, ¿sí? Entonces, luego de todas estas tres fases o de estas primeras tres fases, viene la última fase, que es donde ya en el pico de aquí arriba nos conseguimos nosotros con lo que es em, el clímax, nos conseguimos con la fase tan espectacular, que es la fase de distribución. Y no me digan que no es espectacular porque sé que hay muchos que ya son traders y cuando no les encanta comprar abajo y vender arriba. O meterle un long allá abajo y tomar el TP allá arriba, bien, bien arriba después de que distribuya por arriba de los máximos, ¿no? Es la fase más bonita, ¿no? La fase distributiva, bien sea en compras o en ventas, ¿no? Y esta es la fase donde, si tú te das cuenta, el precio te hace un pequeño retroceso, que es lo que le llaman trampa, trampa para agarrar a la demanda, por eso se llama trampa de toro y hace un pequeño impulso donde la gente dice, bueno, va a ser el nuevo máximo histórico. Aquí fue el punto donde la gente dijo, aquí está Bitcoin $69,000, pum, retroceso y aquí dijeron, listo, va a seguir subiendo. Y aquí hubo más personas comprando, 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 comprando y después de ahí te consigues con la fase de retirada, ¿no? O capitulación, ¿sí? Y si te das cuenta, es un ciclo que vuelve al inicio donde empezó. Ya aquí nadie quiere esto en este punto, pero el que compró aquí y se hizo millonario aquí, créeme que aquí va a volver a hacer lo mismo, ¿sí? Vuelve a hacer lo mismo. El ser humano es el único ser que tropieza más de dos veces con la misma piedra, ¿sí? Entonces, esto, antes de que nosotros podamos continuar, quería compartírselos porque sé que esto es algo que les va a quedar y es algo que les va a servir mucho desde el punto de vista psicológico y tiene mucho, mucho que ver con el volumen. Nos ayuda a nosotros a poder entender cuál es la dirección, porque nosotros tenemos que primero, para poder entender el ciclo del mercado, para poder entender la dirección, perdón, necesitamos entender el ciclo. ¿Cuál es el ciclo de los mercados? ¿Cómo se mueven los mercados financieros? Porque las tendencias no existen solo por existir, las tendencias existen o cumplen una función dentro de un ciclo, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar, vamos a irnos, creo que hasta acá estamos bien, vamos a irnos ahora a la gráfica porque quiero que hagamos una especie de backtesting, que empecemos a trazar lo que ya hemos visto, ¿sí? A ver cómo se va a ir aplicando el tema del volumen y esto en base a los soportes y a las resistencias, ¿sí? No quiero que se compliquen mucho, mucho con el volumen es muy fácil. eh, si tú le das la importancia, pero no tanto, ¿sí? ¿Cómo así? Bueno, en el sentido de que hay personas que, como saben que el volumen es importante y no es muy fácil entenderlo a la primera, le dan como que gastan mucha más energía en a tratar de aprender más acerca del volumen y eso quizás los desvió un poco del contexto, ¿sí? En general, de lo que viene siendo el mercado o el análisis que se está haciendo en ese momento, ¿sí? Entonces, vamos rapidito, ¿sí? Vamos a empezar de cero con lo que sería el trazado de soportes y resistencia. Vamos a ver un poco de lo que es tendencias, de lo que vimos con respecto a la teoría de Down y vamos a llegar hasta el punto que estamos viendo hoy, que es el volumen, ¿sí? Vuelvo y les repito, nosotros en la clase, esta clase de volumen la quise dividir porque me parece que va a ser más provechosa para que al momento de que estemos viendo chartismo, que estén viendo chartismo, podamos aplicar, podemos colocar lo que es el volumen, ¿no? Para que podamos entender cómo se utiliza el volumen en los patrones chartistas, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar primero. Déjenme, vamos a limpiar esto por acá, ¿sí? Vamos a comenzar con lo que sería el tema de la tendencia, ¿no? Nosotros lo primero que tenemos que identificar siempre es la tendencia, ¿sí? Lo primero, la tendencia principal del activo. ¿Cuál es mi tendencia principal? Es lo que nosotros necesitamos identificar. No se olviden de eso. ¿Qué me dice Down? Down me dice a mí que, bueno, la tendencia principal o la primaria me puede durar años, ¿sí? Una de las formas en las que yo pudiera identificar mi tendencia principal, bueno, yo me pudiera parar en el mínimo y trazarle una línea de tendencia
¿Qué es lo primero, no? Que me dice a mí que la tendencia es alcista en un mensual, basándonos sencillamente en una línea de tendencia. ¿Puedo trazar una sublínea de tendencia? Claro que sí, yo puedo trazar una sublínea de tendencia acá, ¿sí? Desde aquí hasta acá. Pudiera, no es lo recomendable. ¿Por qué? Ahora te voy a decir por qué no sería lo recomendable. Resulta que mi tendencia principal o mi línea de tendencia principal es esta señora que está acá. Tú le puedes colocar un grosor un poquito más fuerte, ¿sí? Si yo coloco una línea de subtendencia acá y el precio la rompe, yo pudiera estar dándole una malinterpretación al activo, ¿sí? Ojo con eso. Porque si el precio rompe aquí, muchos van a considerar, bueno, rompió mi línea de tendencia, pero no. Yo estoy de acuerdo, estamos en una tendencia primaria, estamos viéndolo en una gráfica mensual. ¿Cuál es mi direccionalidad? ¿Qué necesito yo? El punto más bajo, el segundo punto, el que le sigue. 2 puntos necesito yo nada más para poder trazar una línea. Esto es geometría de la escuela, de preescolar, ¿no? Unir los primeros 2 puntos y ahí trazo mi línea. Chévere, es alcista. Sin embargo, esto me da a mí o me permite a mí pensar que en un caso hipotético, ojo con esto, ¿no? En un caso hipotético, si es que el precio quiere, él pudiera muy bien llegar hasta aquí y seguiría siendo alcista, ¿sí? Pero no vamos a llegar a ese punto, ¿no? No vamos a hablar de ese caso en particular. Nosotros vamos a mantener el hecho de que nuestra estructura, ¿sí? De que nuestra tendencia es alcista, ¿sí? Para este activo. Somos alcistas. En un mensual es mi tendencia principal. Ahora, ¿qué más pudiera yo trazar acá? Mis soportes y mis resistencias. ¿Cómo puedo yo trazar mis soportes y resistencias? Bueno, hay personas que toman el cuerpo de la vela, hay personas que toman la mecha de la vela, hay personas que promedian. Yo muy en un principio, muy allá, cuando aprendí soportes y resistencias, a mí me gustaba mucho promediar, ¿sí? A mí me gustaba mucho promediar. Después me gustaba quedarme solamente con los picos, pero en un principio yo promediaba. Entonces, ¿cómo puedes trazar tus soportes y tus resistencias? Bueno, ya yo puedo identificar que aquí tengo una resistencia, ¿sí? Vamos a ir trazando nuestras resistencias de nuestra tendencia primaria, que sería esta, mi primera resistencia. Vamos a trazar ahora algún soporte que pueda yo tener por acá. Sí, aquí tengo un soporte de mi tendencia primaria, ¿sí? Tengo mi soporte y mi resistencia. Ah, ¿que puedo tener más soportes y más resistencias? Sí, claro que sí. Mira, esta zona que tengo yo acá, yo pudiera tomar este tramo aquí, así. Podría yo decir, bueno, esto es una resistencia, ¿sí? Y si yo esta resistencia que tengo acá la extiendo, ¿sí? Dame un segundito aquí. Si yo esta resistencia que tengo acá la extiendo, mira cómo me cumple de bonito, ¿no? Porque yo tengo acá una resistencia que el precio vino a respetar por segunda vez, luego el precio la rompió y aquí en teoría me la está reconociendo como un soporte, ¿sí? Entonces yo pudiera decir que hasta aquí fue mi resistencia y desde aquí hasta acá, lo que antes era una resistencia, ahora es un soporte, ¿sí? Basándome en soportes y resistencias nada más. Momentáneamente creo que así nos serviría. ¿Puedo tener un soporte por acá también? Sí, pudiera yo tener esta zona de aquí como soporte también, porque es una zona donde el precio a partir de acá, mira, cerró con cuerpo de vela y se fue. Entonces yo pudiera decir que momentáneamente hasta aquí yo tengo mis soportes y mis resistencias. Ahora, ¿cómo se vería el volumen en este escenario? ¿Cómo se vería el volumen acá? ¿Cómo vamos a ver el volumen? Tú te vas a venir acá, indicadores y estrategias. Y vamos a escribir aquí nada más. Volumen el primero. ¿Sí? Seleccionas, le das doble clic y acá tú le vas a colocar un colorcito. Yo le voy a colocar un solo color. Ya ustedes saben cómo es el tema del color y por qué el color, ¿sí? Aquí tú tienes
para colocar diferentes formas, ¿no? Lo recomendable es que sea en columna o si tú quieres en histograma. Yo te recomiendo histograma cuando ya hayas afinado bastante el ojo, ¿sí? Si no, quédate en columnas, ¿sí? Nos quedamos aquí en columnas. Ahora, algo que me dice a mí la teoría del volumen, ¿sí? Grábense esto, es que el volumen tiene que tener armonía con el precio. ¿Cómo así? Bueno, si el precio sube, el volumen tiene que subir con el precio. Si el precio baja, el volumen tiene que bajar con el precio, ¿sí? Tengo que tener esa armonía. Entonces, algo que yo tengo que utilizar para poder analizar con el volumen, primero, principal, es tener trazados mis soportes y mis resistencias. ¿Por qué? Porque son estas las zonas donde yo voy a hacer mi comparación o donde yo voy a hacer mi análisis de volumen, donde yo voy a ver si en esa zona tengo inyección de volumen, qué quiere hacer la institución, qué quiere hacer la ballena en ese contexto, ¿no? En ese escenario, ¿sí? Y yo empiezo a comparar. Ahora, es muy interpretativo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos un inicio acá, ¿sí? Donde se origina lo que es mi soporte primario, ¿no? El principal, el origen de todo. Tengo mi resistencia acá. Puedo decir que estos dos puntos son el origen de mi soporte o soporte y resistencia. Ahora, yo esto en este momento aquí no lo puedo comparar. Aquí no puedo comparar esto porque no tengo nada más. ¿Sí? ¿Qué necesito yo? Yo necesito que el precio me visite una vez más estas zonas de soporte y de resistencia. ¿Para qué? Para entonces yo poder comparar con el pasado, que fue este momento, esa reacción o ese momento en el que el volumen entró en ese escenario, en ese contexto, ¿sí? Tienes mucho para analizar cuando te vas a analizar con volumen, ¿sí? Entonces ya yo puedo ver que en el origen, cuando el precio estaba acá, no tenía nada de volumen. ¿Por qué? Porque, bueno, recordando lo que acabamos de ver, era una zona, era el origen, eran precios deprimidos, nadie quería Bitcoin, nadie quería esto y date cuenta de que el volumen aquí es casi que nulo. No tengo nada aquí. Están casi que nada en comparación con el resto, ¿no? Los precios suben, date cuenta de que así como el precio aquí subió, ¿sí? Mira que el volumen aquí también lo hizo. Mira, desde aquí hasta aquí, mira cómo subió el volumen. Entonces yo puedo decir que tengo armonía entre el precio y el volumen en este contexto. ¿Sí? Tengo mi primer toque o la creación de una primera resistencia. El precio retrocede y por primera vez el volumen viene a visitar este soporte que en un pasado no tuvo volumen. Ahora, si nosotros lo vemos en este contexto, mira que es muy interpretativo. ¿Por qué? Porque en el caso histórico de acá, esto no era nada, no existía, nadie sabía nada de Bitcoin, a nadie le interesaba Bitcoin. En este caso hipotético, la gente tiene miedo porque dicen, paso de valer nada. Bueno, aquí en Binance apareció a los 2.700, ¿no? Apareció aquí a los 2.000. Sí, a los 2.700 apareció el precio de Bitcoin. Empezó a cotizar por aquí. Entonces tú te consigues que desde aquí, de los 2.000 y pico, 3.000 y algo, alcanzó precios de $20.000. Dices, wow. Hay gente que aquí vendió sufrida, ¿no? Porque dijeron que fue el primer retroceso de Bitcoin donde mucha gente dijo, es una burbuja, perdí mi dinero y bla, 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 bla. Pero hubieron otros que guardaron su dinero acá y dijeron, chévere, yo había comprado, no sé, a 50 céntimos de dólar había yo comprado Bitcoin y ese céntimo se convirtió en $20.000. Yo voy a guardar yo voy a guardar el activo, ¿sí? Date cuenta cómo actúa el volumen en este contexto, en este escenario, ¿sí? Ahora,
Vamos a seguir analizando. Vamos a verlo más desde un punto de vista macro, ¿sí? Nosotros tenemos acá al precio de BTC, ya sabemos que la tendencia es alcista. ¿Qué necesito yo tener para poder ir leyendo el volumen? Bueno, yo necesito primero identificar de que si el precio va subiendo, el volumen también vaya haciéndolo. ¿Y ocurre? Sí ocurre, totalmente. Aquí estamos, ¿no? Ahora, mira lo que ocurre acá. Presta mucha atención a esto y este es la joya si tú aprendes este, esto tan básico o esta interpretación, tú la logras aprender a la perfección, puedes aplicarlo en todo el resto de tus análisis con volumen, ¿sí? Yo quiero que tú veas esto. Nosotros aquí tenemos algo que se conoce como divergencia. ¿Qué es una divergencia? Hablándolo desde el punto de vista em, coloquial, es una persona bipolar. Te lo pongo así para que lo entiendas. Es una persona que hace una cosa, pero que dice otra. ¿Sí? Es una persona que está haciendo algo ahorita, que tú ves ves el hecho, ves el acto, ves el movimiento, ves lo que hace, pero esa persona está diciendo o dice otra cosa. ¿Sí? Préstame atención a esto. Yo tengo acá el precio de BTC llegando a esta resistencia, lo que se convierte en en la resistencia por primera vez que fue en su máximo histórico, a los 60 y ¿cuántos? $65.000 acá. Yo quiero que tú veas en este pico que nosotros tuvimos acá en este contexto, mira el volumen, ¿sí? Préstame atención a esto. Vamos a regresar a las definiciones. Yo tengo el volumen que me dice a mí que el volumen es igual a interés. Si el precio sube y el volumen sube, tengo interés en que el precio suba, ¿sí? Si el precio baja y el volumen sube, tengo interés en que el precio baje. Préstame atención, no te me distraigas, ¿sí? Deja un momentico el celular. Yo tengo a los precios subiendo en este momento y el volumen está acompañándolo. Quiere decir que hay interés en que el precio suba, ¿sí? Si yo me consigo con que el precio baja y el volumen sube también, hay interés en que los precios bajen. Recuerda, necesito armonía entre precio y volumen, ¿sí? Ok. Mira esto. Yo tengo los precios al precio subiendo y tengo el volumen también subiendo, ¿sí? Resulta que aquí en este pico, en este contexto, en este escenario, cuando el precio comienza a retroceder, acá yo tengo lo que se conoce o lo que se conoce comúnmente como un intercambio de papeles o de fuerzas. Te lo voy a poner un poquitico más grande para que lo puedas ver. Yo tengo aquí, mira acá el volumen. Vamos a tomar este contexto desde acá. Vamos a tomar desde aquí hasta aquí. Vamos a tomar esto para analizarlo. ¿Sí? Hasta aquí vamos a tomar. Yo quiero que tú veas esto. Presta atención. En todo este movimiento alcista que nosotros tuvimos acá, en el movimiento alcista que tuvimos, yo necesito comparar el volumen, yo necesito ver el volumen, ¿sí? Ojo, el precio sube y en esta subida, mira el pico de volumen que yo tengo acá. Préstame atención. Mira este pico de volumen que está acá. De toda esta subida que nosotros estamos analizando, que es este pequeño tramo de acá a acá, mi pico máximo de volumen fue este que está acá. ¿Sí se ve? Y está perfecto hasta este punto porque el precio sube y el volumen lo acompaña. Mira lo que ocurre acá. El precio llega a una resistencia. ¿Sí? Aquí. Y cuando el precio llega a esta resistencia, el precio retrocede. ¿Qué pasa con el volumen en este contexto acá?
Mira lo que yo tengo acá. Si la teoría me dice a mí, yo necesito tener armonía entre precio y volumen, si el precio sube y el volumen sube, tengo interés en que los precios suban. Si el precio baja y el volumen sube, tengo interés en que el precio baje. Ojo, aquí tengo una primera vela bajista, ¿sí? Y mira el volumen de esta vela bajista. Te lo voy a poner así. ¿Cuál es el volumen de esta vela? Este señor que está acá, un poquitico más arriba. A ver si lo puedo subir aquí. Aquí está el máximo clímax de este volumen. Míralo acá. Préstame atención. Aquí. Aquí tengo un primer indicio, ojo, de que las fuerzas posiblemente se están cambiando, porque yo necesito ver interés para que el precio suba, pero no me conviene ver interés para que el precio baje. Aquí yo estoy teniendo un interés en que el precio baje porque el volumen de esta vela fue mayor que el pico máximo de volumen que tuvimos nosotros en esta subida. ¿Sí? Préstame atención. En toda esta subida, mira el pico de volumen que nosotros tuvimos acá, que fue este. Y cuando el precio llega a la resistencia, ¿sí? Se me va el volumen con estas dos velas. Tengo lo que se conoce como un secado de volumen. Se va el volumen, baja, no desapareció, pero bajó. ¿Sí? Digamos que aquí el mercado se frenó y dijo, ok, ¿dónde estamos? Perfecto, estamos en un máximo histórico, ¿cierto? Sí, estamos en un máximo histórico. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y aquí viene lo que hablamos del volumen climático, ¿no? Y lo que hablamos de la distribución. Aquí, señores, aquí el que compró por aquí abajo, el que acumuló, aquí te vendió. Mira el volumen, no te miente el volumen. Si lo ves, esto que nosotros tenemos a partir de acá, lo voy a coger un poquitico así, vamos a duplicarlo. Esto que nosotros tenemos acá, desde esta velita, vamos a ponerlo así y vamos a ponerle rojo, ¿sí? Mira lo que ocurre. Aquí el mercado te lo dijo, el volumen te lo dijo. Mira lo que ocurre acá. El precio baja, el volumen sube, tengo interés en que el precio baje. El precio nuevamente sube y me hace un nuevo máximo histórico. ¿Qué tenía que haber ocurrido acá? Yo necesitaba que el volumen acompañara esta subida. Mira el volumen acá. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cómo tú puedes interpretar? Por eso te digo, es interpretativo y es comparativo. ¿Cómo tú puedes interpretar que el precio del activo me hizo un máximo histórico, es decir, subió mucho más que la vez pasada, y el volumen fue menor que en la vez pasada? Es decir, ¿cómo tú puedes llegar más lejos con menos gasolina? ¿Cómo explicamos eso? Es lo que se conoce como una divergencia, ¿sí? Y esto se puede traducir en dinero. ¿Por qué? Porque cuando el precio llega a esta resistencia nuevamente y te hace el máximo histórico, aquí el que no estaba viendo el volumen, aquí te estaban diciendo que el precio se iba a los 100.000, pero el que te estaba dando el seguimiento al volumen dijo, bueno, este es el momento que Dios me dio a mí o que se apiadó de mí el mercado para darme una segunda oportunidad porque el que compró por aquí no vendió todo de golpe acá, sino que tuve el movimiento climático o la finta para que el resto de personas siguiera comprando, pero como yo sé leer el volumen, yo sé que esto fue ficticio porque el volumen no lo representa. Entonces el precio está subiendo sin fuerza, sin volumen,
inevitablemente tiene que bajar, ¿sí? ¿Qué ocurrió a partir de acá? Si tú te das cuenta y nosotros le seguimos dando el seguimiento, mira cómo a partir de acá el precio cae y el volumen sube. ¿Eso en qué se traduce? En que hay interés en que el mercado baje. Hay interés de que los precios bajen, ¿sí? Yo necesito ver una inversión de fuerzas como la que tuvimos acá en un ¿dónde? En un soporte. Eso yo lo tengo que buscar en un soporte. Nosotros por los momentos estamos en una zona de soporte acá, ¿sí? Recuerda lo que vimos nosotros acá en el volumen. Déjame ver si te lo puedo mostrar. Quiero que veas esto. Acumulación. Compra sigilosa de acciones consisten en comprar pequeñas cantidades, no dejar huellas en el volumen a lo largo de mucho tiempo, ¿sí? El precio se observa como un rango lateral muy amplio y en el volumen apenas se ven niveles altos, ¿sí? Hacemos zoom, bajamos las temporalidades y vamos a poder ver algo más, ¿no? La distribución, bueno, ya la vimos, el sprint ya lo vimos, sí, la finta, chévere. Ok, aquí es el contexto, aquí es la zonita. Mira que tú tienes al precio haciéndote una especie de rango de acumulación, el precio está ahí moviéndose, tengo volumen, ¿sí? Tengo el movimiento bajista con fuerza, la gente quiere seguir vendiendo, la ballena acumula nuevamente y el precio se va. Vamos a ver este contexto. ¿Qué tengo yo acá? La teoría me dice a mí de volumen que si el precio llega a una zona de soporte o de resistencia y el volumen se va, en la mayoría de los casos la resistencia o el soporte va a cumplir su función. Quiere decir que si el volumen, si el precio cuando cae, el volumen en este soporte disminuye, quiere decir que posiblemente se están invirtiendo en los papeles. Tengo los precios bajando, tengo el volumen subiendo. El mínimo más bajo que yo tuve fue este que está acá, ¿sí? Esta velita que está acá. Y mira el volumen de la velita. Aquí yo puedo especular una reinversión de papeles. Porque si te das cuenta, mira cómo el precio va subiendo y el volumen va subiendo. El precio va bajando. ¿Hay interés en que el precio baje? Acá. El volumen debería de subir si quieren que el precio baje. ¿Sí lo ves? Entonces, si yo sigo teniendo una velita bajista, el precio sigue bajando y el volumen sigue siendo así de bajito, señores, tranquilos. Es el momento de comprar. Es lo que se conoce como la finta. Lo que están haciendo es a punta de velitas, porque saben que la mayoría no usa el volumen, empiecen a vender para ellos poder comprar, 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 pero el volumen los delata. El volumen los delata. Entonces ya yo aquí puedo especular una reinversión de papeles, ¿sí? El precio baja, el volumen sube, el precio llegó al punto más bajo del soporte y empezó a subir y el volumen, señores, lo está acompañando. Es perfecto eso, o es bueno eso, para los que, bueno, están comprados por aquí, los que esperan que Bitcoin llegue a los 100.000, ¿no? Date cuenta que si el precio estuviera subiendo y el volumen fuera bajo, no estuviera subiendo, eso sí nos habla mal porque nos dice, esto no va a ser sostenido en el tiempo. Esa subida está subiendo, ese precio está subiendo sin fuerza y va a ocurrir algo así. No está pasando. El precio sube, el volumen sube. El precio quiere bajar y no tengo volumen para que baje. Es decir, no hay interés de que el precio baje. ¿Sí? Esta es la forma en cómo nosotros tenemos que analizar el volumen. Yo me puedo ir a una temporalidad menor, claro, se pueden ir a temporalidades menores y en temporalidades menores ustedes pueden comenzar a trazar soportes y resistencias. Mira cómo se ve más bonito acá. Mira aquí tengo al precio subiendo
Muy bonito acá. El precio sube y el volumen también sube. Mira, el volumen lo acompaña. Mira el volumen subiendo. Ahora que tengo aquí, donde está todo el mundo asustado, desesperado, llorando, ¿por qué? No puede ser. Y mira el volumen, aquí abajo ni se ve. Se secó. Mira dónde está. ¿Tengo interés en que el precio baje? No tengo interés en que el precio baje. Por eso les digo, es comparativo. Es netamente comparativo y es muy interpretativo, chicos, ¿sí? ¿Qué podemos esperar o especular a partir de acá? Hay dos opciones. Número uno, el precio puede seguir cayendo. Sí, el precio pudiera seguir cayendo totalmente. Pero lo que a mí me favorece es que esta bajada es para que yo compre, porque el volumen me está diciendo que no hay interés en que los precios bajen. El que mueve el mercado está bajando el precio sigilosamente, asustando al resto de personas para que también vendan, para que crean que el precio se va a desplomar. Y resulta que esta es posiblemente mi zonita para yo ir a comprar, ¿sí? Lo que era una resistencia ahora se convierte en un soporte, ¿no? Esta posiblemente sea mi zona de compra. Y cuando el precio llegue aquí, ¿qué debería de esperar yo? Que el precio cuando se acerque al soporte, se vaya el volumen y cuando vea mi primera vela gatillo, que ya ustedes la conocen, que puede ser un envolvente, sea con volumen. Esa es mi señal para yo comprar. ¿Sí, chicos? La clase de volumen ha finalizado o esta clase ha finalizado. Vamos a seguir dándole continuidad al análisis del volumen porque es inmensamente extenso y eso lo vamos a hacer cuando estemos viendo chartismo. Vamos a ir aplicando, aprendiendo chartismo y vamos a ir aplicándole el análisis y el estudio de volumen para que ustedes vean cómo va reaccionando y comportándose el precio en zonas de soporte y en zonas de resistencia, ¿sí? Agradecido una vez más a todos los que asistieron el día de hoy, chicos, y nos veremos en la próxima clase.